Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Después de haber pasado un hermoso sábado, nuevamente estamos para iniciar una nueva semana y también estudiar la lección número 5. Así es de que hoy vamos a tener la introducción para esta lección que se titula Maldito el día. Un nombre bastante raro, ¿verdad? Así es de que hoy, a la puesta del sol del sábado 22 de octubre, estudiaremos la introducción. Maldito el día. Y el versículo de memoria nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al leer el título, decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este nombre así? Pues vemos la historia de Job. Cuando vemos en el capítulo 3 lo que él está diciendo acerca de ese dolor, de ese sufrimiento, de lo que está pasando. Y él dice, allí leamos en el capítulo 3, versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Entonces dijo, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba. ¿Por qué vienen estas palabras en Job? ¿Qué estaba pasando, Job? ¿Qué había pasado? Y seguía pasando en la vida de Job. Bueno, como nos dice aquí en la introducción, que nosotros al leer la historia de Job tenemos dos ventajas y muy claras. Primera, sabemos cómo termina la historia, porque ya la estudiamos, que fue la primera lección de este trimestre. Vemos cómo termina la historia de Job, que después de haber pasado todo ese periodo de sufrimiento y haber perdido todo, él sosteniéndose en esos momentos difíciles de Dios, al final Dios lo bendijo y le duplicó todo lo que él tenía y le devolvió otros hijos, pues perdió los primeros y le dio otros más. También ya vemos entonces que sabemos cómo termina. Y segundo, conocemos el trasfondo. Job no lo conocía. No sabía el gran conflicto cósmico que estaba actuando detrás de la vida de Job. Job no sabía que él
era el instrumento de Dios para que todo el universo mirase la mentira y conociese la mentira de Satanás. Porque Satanás decía que aquí en la tierra nadie podía respetar, guardar la ley de Dios. Por eso Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Entonces vemos aquí y conocemos el trasfondo. Veamos acá que la historia de Job es la historia de todo hijo de Dios. Porque el enemigo, ¿con quién se ensancha? ¿Con aquel que tiene ya agarrado o con aquel que no está bajo el control de él? ¿A quién quiere hacer caer? ¿A quién quiere mantenerlo sujeto a él? Aquel que se le ha escapado, al cristiano. Así es de que Job nos está representando a nosotros. Así es de que veámonos nosotros en Job, metámonos en él, en la vida de él. Y nos dice aquí la lección: Job no sabía nada de esto. Pero sin embargo, él sabía en quién había creído. Tenía una vida entregada a Dios. Y lo que Dios hacía para él y con él estaba bien. Él dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Todo lo que Job sabía era que vivía tranquilo. O sea, vemos el inicio. Vemos a Job, su hacienda, su familia, todo prosperidad, todo alegría. Pero de repente, una calamidad tras otra, una tragedia tras otra, todo cayendo sobre él. Todo esto zarandeándolo. Pero él mantenía su confianza en Dios. Y luego, este hombre, el más grande de todos los orientales, como nos dice Job 1:3, quedó reducido a lamentos y duelo sobre un montón de cenizas, porque ya no solamente fueron las cosas materiales, no solamente fue todas las cosas que le rodeaban o personas que le rodeaban, porque murieron sus hijos, mataron a sus siervos, se robaron todos los animales, prácticamente quedó, si solamente no le robaron a la esposa. Y vemos entonces que Job es tocado su cuerpo y una llaga, tremenda llaga, la que tenía, desde la coronilla de los pies hasta la coronilla de la cabeza hasta los pies. Así es que vemos a Job sufriendo. O sea que todo él, todo su cuerpo
Ya me imagino él con esa llaga que dice que con un pedazo de teja se rascaba, se sangraba, no hallaba paz. ¿Cuánto tiempo habrá pasado así? No nos lo dice la palabra de Dios. Pero estaba sufriendo, sentía dolores. Bueno, ¿qué cosas no habrá experimentado él? Pero sin embargo, él mantenía sus ojos puestos en Dios. Nos sigue diciendo en la introducción, al seguir con el estudio de Job, tratemos de ponernos en su situación, porque de esa manera nos ayudará a entender, a comprender mejor la confusión, la ira y la tristeza por las que él pasó, para poder entender sus palabras. Aunque él maldijo el día en que nació, él no está maldiciendo a Dios. Mire lo que nos dice concerniente a todo esto, la ayudas que tenemos para entender mejor. Dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Job 3:1. Job había sido atenazado por la más horrible tribulación. Todas sus posesiones terrenales fueron destruidas. Sus 10 hijos perecieron, y él fue castigado con malolientes y repugnantes llagas. En medio de su gran angustia, escucha a su esposa decirle, maldice a Dios y muérete. Había perdido su hacienda, sus hijos y su salud. Ni siquiera sabía por qué estaba sufriendo. El registro bíblico afirma que Job maldijo el día de su nacimiento. Aquel hombre intachable, justo y temeroso de Dios, lanza una maldición. Detengámonos un momento. No existe indicación alguna de que lo dicho por Job promueva un lenguaje soez o las malas palabras que escuchamos cuando la gente está airada. La maldición mencionada por Job es el resultado del profundo desconsuelo que estaba experimentando. Si hubiéramos estado en su lugar, probablemente habríamos hecho lo mismo o peor. El dolor de Job era tan insondable e intenso que deseó que la fecha de su nacimiento fuera arrancada del almanaque. Es importante observar lo que Job no hizo en aquel momento. No culpa ni maldice a Dios. Aunque algunos podrían argumentar que maldecir el día de su nacimiento era una maldición indirecta contra Dios, como creador. Dios determinó el día y no solamente planificó y ejecutó el momento de su concepción, sino que lo trajo al mundo en el momento preciso. Entonces vemos aquí que nos dice que Job maldijo su día. Vamos a seguir aquí. Y nos sigue diciendo, al seguir con el estudio de Job, tratemos de ponernos en su situación porque nos ayudará a comprender mejor la confusión, la ira y la tristeza por las que pasó
Y en un sentido, esto no es algo que nos resultará difícil de hacer. No porque hayamos experimentado justo lo mismo que Job, sino porque ¿quién de nosotros, nacidos en carne humana, en un mundo caído, no sabe algo de la perplejidad que la tragedia y el sufrimiento producen, especialmente cuando procuramos servir a Dios con fidelidad y hacer lo que es correcto ante sus ojos? No vienen a nuestra mente. ¿Por qué? ¿Será que Dios se ha alejado de mí? Si yo le sirvo, si yo le amo, si yo hago esto, ¿por qué Dios permite esto? Ahí viene por qué, la pregunta ¿por qué del sufrimiento? ¿Por qué del dolor? ¿Por qué de las enfermedades? Y no encontramos respuesta. Pero veamos lo que nos dice para nosotros el espíritu de profecía. Leo de Profetas y Reyes en la página 119 lo que dice: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. En el día de su aflicción y tinieblas, el fiel Job declaró: perezca el día en que yo nací. Oh, sí, oh, si pasasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. ¿Quién me diera que viniese mi petición? Y que Dios me otorgase lo que espero, y que plugiere a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera, y sería aún mi consuelo. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y quejaréme con la amargura de mi alma. Mi alma quiso la muerte más que mis huesos. Aburríme, no he de vivir yo para siempre. Déjame, pues, que mis días son vanidad. Pero aunque Job estaba cansado de la vida, no se le dejó morir. Les fueron recordadas las posibilidades futuras y se le dirigió un mensaje de esperanza. Serás fuerte y no temerás, y olvidarás tu trabajo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron, y en mitad de la siesta se levantará bonanza. Resplandecerás y serás como la mañana, y confiarás que habrá esperanza. La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos las fuerzas que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra
pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe: la oración y el trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó: me ha sido dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, por la cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. 2 de Corintios 12, 9 y 10. Así es de que vemos que esta semana nos está llamando el Señor a confiar más y más en Él, que van a venir momentos en los cuales podemos ser zarandeados. El enemigo podrá y querrá destruir nuestra confianza en Dios. Pero miremos a Job. Él se mantuvo mirando al invisible, dependiendo de Dios. Así es de que esta semana estudiaremos, mire los títulos: perezca el día, descanso en la tumba, el dolor de otros, la lanzadera del tejedor y Maenosh, ¿qué es el hombre? De todo eso vamos a estudiar durante esta semana. Mire cómo Job comprendía ya la situación de la muerte. ¿Qué era la muerte? Dice que la muerte para él era un descanso. Ya Job lo sabía y nos lo está volviendo a recordar el Señor a nosotros. Así es de que durante esta semana vamos a estudiar un poquito más y comprender mejor a Job y lo que el Señor tiene para nosotros. También sigue diciéndonos aquí en el espíritu de profecía, hay algo atrás. Dice: nuestra fe debe crecer. Debemos parecernos más a Jesús en conducta y disposición. Si se obedece la luz que alumbra sobre nuestro sendero, la verdad que nuestra inteligencia no puede rechazar, santificará y transformará el alma. Eso está en Exaltada Jesús, página 60. El tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada confianza. Si los siervos de Dios cumplen fielmente el cometido a ellos confiado, grande será su recompensa cuando el Maestro diga: da cuenta de tu mayordomía. La ferviente labor, el trabajo abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante serán recompensados abundantemente. Jesús dirá: ya no llamo siervos, sino amigos. El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino
por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales obramos, lo que más importa a Dios. Él aprecia, sobre todo, la bondad y la fidelidad. Obreros Evangélicos 282. El cristiano tiene el deber de no permitir que lo moldeen ni el medio en que vive, ni las circunstancias que lo rodean, pero debe vivir por encima del ambiente y modelar su carácter de acuerdo con el modelo divino. Debe ser fiel donde quiera que se halle. Ha de cumplir fielmente con sus deberes, cultivando las oportunidades que Dios le ha dado y aprovechando sus capacidades al máximo. Donde quiera que se encuentre, debe trabajar por Jesús, con el propósito único de promover la gloria de Dios. Debemos someter la voluntad y el corazón a Dios y llegar a conocer a Cristo. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Exaltada Jesús, página 239. Así es de que, hermanos, bien, hemos estudiado de la introducción para esta nueva semana, que es ya la número 5. Así es de que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana y preparémonos para el estudio de esta semana. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.